for mobile devices. In this position, he also keeps in touch with organizations and research institutions and the standards involved in geospatial technology. At Parsons, established in the London office for Google, and is available worldwide throughout his computer. He is the first director or head of technology in the 200 years of Ordnance Survey Company in key part of mapping information. From Autodesk, he started to be administrator for applications for Europe, Eastern Europe, and Africa for the GIS system. I'm going to introduce the other speaker, that's Oswaldo Rojas Bravo from Oracle. At present, he is head of business development of database in Oracle. One of his main objectives is to help customers to set up georeferential solutions to optimize and manage efficiently information and guarantee security of information. He has master's in science of technology from the Monterrey Institution in Mexico. He's member of Open Geospatial year 2000, helping with the certifications of database products on OpenGIS. Has established on oil and other kind of companies in Latin America and in the United States. Without further ado, we will start with the first of our presentations, and I give the floor to Ed Parsons. Discúlpenme un momentito, estoy teniendo un problema técnico. Estamos hablando acerca de cómo vamos a usar la nube, pero de repente no podemos ni manejar un cable dentro de la misma sala. Pero bueno, estos 20 minutos los voy a dedicar en términos de poner a los mapas en la nube y definir lo que es la nube. Yo quiero hacer esto desde el contexto de realmente tener el entendimiento de lo que hace Google como organización y sobre todo el interés que tiene en la información geoespacial. Google está organizando la información mundial y es una misión similar a muchas de las organizaciones en las que ustedes colaboran. Y Google reconoce el valor de la geografía como uno de esos mecanismos a través de los cuales la información se puede organizar. Entonces, ustedes van a estar muy familiarizados con Google Earth y Google Maps, pero detrás de todos los servicios que Google se usa la información geográfica para organizarla y hacerla mucho más útil para todos nuestros usuarios finales. Les voy a poner en un contexto mucho más amplio de cómo se ha desarrollado la información y cómo, en especial, el Internet se ha desarrollado en los últimos años para categorizar esto como una
una ola de desarrollos que no han sido controlados por una sola empresa o por una sola institución o por una sola geografía en una sola parte del mundo. Los desarrollos se han dado en diferentes revoluciones, en procesos durante los últimos 30 o 40 años, y cada una revolución sucesiva está construida en la onda o en la ola anterior de tecnología. Por ejemplo, pensemos en la conectividad, el crecimiento de cómo poder conectar las diferentes redes entre sí. Y después tenemos el Internet de la publicación, tomar un documento existente, materiales existentes y ponerlos en línea. Después la siguiente ola fue en donde nosotros empezábamos a procesar esa información en línea en una transacción. Entonces ya iban a un sitio web y podían comprar algo. Y todo esto para poder tener un curso en universidad y hacer transacciones de negocios en línea más allá de las publicaciones que teníamos previamente. En el mundo que estamos viviendo actualmente, estamos en la ola de las cosas sociales en el Internet. Este es mi restaurante local en Londres y yo puedo revisar el menú de este restaurante y yo puedo escribir acerca de este restaurante, y otras personas también lo pueden hacer de una manera muy interactiva. Entonces tenemos la conectividad, la publicación, de la publicación a las transacciones, de las transacciones hacia el web social. Y si piensan en el GIS, la infraestructura geográfica han liderado la tecnología. Hemos construido sobre lo que ya está hecho. Entonces, todas esas olas de conectividad, de publicación, de transacciones y la versión social del Internet actual, ¿en dónde se encuentra el GIS? Bueno, pues yo diría que estamos ahí. Ahí todavía nos falta un camino por andar para realmente llegar al liderazgo a donde ya se está enfocando el Internet en la actualidad. Estamos pensando en términos de utilizar la red, utilizar el Internet como una herramienta para la publicación de información y no para la transacción. Realmente no estamos comprometiéndonos en esa área social en toda plenitud, pero los bloques de construcción ya están establecidos y están cambiando la manera en que pensamos, en cómo vamos a usar la información geográfica en línea. Quiero que todos ustedes piensen en el uso de los servicios que generamos y traten de minimizar el número de clics que se lleva para que un usuario tenga acceso a la información que estamos publicando. Parte de ese problema es nuestra historia, porque si son geógrafos, físicos, personas que están acostumbrados a ver los mapas y los índices y ven que tenían un índice diferente. En términos modernos es cómo vamos a tener los servicios web y vamos a estar separando los datos y la información del contenido de la misma. Y todo esto actúa como una barrera para las personas que están haciendo uso de la información. Cuando ven todos los servicios disponibles en el web, el contenido son los mismos que en los archivos antiguos, pero es un proceso diferente por el que tenemos que pasar. Y a lo que me refiero es que en estos portales, en estos momentos, nosotros estamos creando en sí información que es muy valiosa, pero no el juego final. Entonces, no nada más es que creemos información que sea útil y que esté disponible para las personas, sino que cuando estamos construyendo un servicio de información geoespacial, tiene que tener un punto final y es algo que yo pueda compartir la ubicación con las demás personas. Este es el sitio web del barrio en donde yo vivo en Londres. Entonces yo puedo ver en dónde está la basura, en dónde se hace el reciclaje. Y si yo quiero interactuar con este mapa, entonces voy a mostrar el mapa y entonces voy a compartir información. Voy a compartir con mis vecinos y voy a decir, ay, aquí podemos llevar las botellas de plástico para su reciclaje. No quiero ir directamente a esa ubicación
quiero ir a un punto individual de reciclaje. Hay una URL que yo pueda compartir. En este caso sí lo existe. Entonces voy a poner eso y lo voy a compartir con alguien más y a través de un mensaje de texto. Y entonces yo ya estoy compartiendo esa partecita de información. Pero cuando uno está generando servicios en línea, pueden ustedes compartir el contenido en esa misma manera, que es la misma forma en que funciona el resto del Internet, identificando los puntos finales, los ubicadores de los recursos. Entonces, piensen en compartir la información al momento que lo están creando para que tengan múltiples canales para compartir información. Sí, podría ser un paquete GIS tradicional, pero quizás va a ser una aplicación móvil, quizás vertical, específica. Podría ser un dispositivo, podría ser un reloj, puede ser una caja negra que se usa dentro de los coches para minimizar los seguros para los automovilistas. Diferentes canales, diferentes aplicaciones para poder compartir la misma información geográfica. Muchos no van a tener información disponible que lo que nosotros tendríamos disponible dentro en un portal. Entonces ahí es en donde se vuelve interesante el uso de la nube, porque aquí compartimos infraestructura y por nube me refiero a tener tanto los datos y el poder computacional para el procesamiento de esos datos en el mismo lugar, en la misma infraestructura física. Y esto es de suma importancia, puesto que estamos lidiando con grandes volúmenes de información que se están moviendo a través de la red. Quieres hacer el procesamiento in situ en un procesador. Y entonces tenemos alguna experiencia en Google haciendo esto. Nosotros damos servicio a 4 millones de usuarios de correos electrónicos, millones de minutos de cargas de videos diarias, y entonces la nube les trae diferentes cosas. Una, alto desempeño, como nosotros lo hemos podido constatar ahí, pero también le trae, como están diseñando, con confiabilidad, porque siempre tienen que tener la falla en mente. Entonces, al hacer esto es una consulta en tiempo real. Si están buscando un término en específico, los resultados aparecen antes de que usted termine de teclear. Entonces, esto es análisis de información. Tienen que tener grandes volúmenes de información disponibles, pero la habilidad de procesamiento para procesarlos en el mismo lugar está ahí. Eso no se puede dar en su propia organización. En algunas ocasiones van a tener que buscar ayuda para poder hacer el procesamiento de datos complejos. En algunas veces, cuando querían poner videos en línea, se iban a YouTube, le tenían que codificar, tenían que tener su infraestructura para poder dar servicio a ese video y después ir a un sitio en donde lo podían encontrar. Pero han cambiado las cosas. Entonces ahora queremos hacer YouTube para datos espaciales, para que sea tan fácil de publicar y encontrar como son los videos en la actualidad. Es una tecnología, Gis, que nos va a permitir el engine de Google, que se va a enfocar en la publicación, y el otro que se va a enfocar más en el análisis. Y entonces vamos a tener acceso a los datos públicos y privada con estándares de Internet para tener el acceso controlado. El Maps Engine les va a dar datos en 3 pasos. 1, se carga la información que usted quiere a través de una interfase. Después especifica cómo la quiere visualizar y, más importante, cómo va a compartirla en términos de a quién va a tener acceso a esa información, hacia usuarios individuales o grupos de usuarios. Y entonces esta infraestructura les va a entregar ese servicio en línea sin que usted tenga que construir la infraestructura para que usted lo tenga que hacer por sí mismo. El ejemplo de esto en acción fue este sitio web que estaba aquí la semana pasada. Es Amtrak, que corren los ferrocarriles en los Estados Unidos. Están utilizando este website para poder localizar los trenes en tiempo real, en dónde se encuentra ubicado ese tren, cuándo sale, de qué estación, y todo esto está almacenado. Entonces Amtrak no va a tener que
preocuparse por la habilidad de procesar toda esta información. Después el engine le va a llevar a la nube y va a hacer el procesamiento y después le va a permitir la posibilidad de hacer análisis. Entonces nosotros vamos a poder en línea todo el Landsat en tiempo real y pueden ir y visualizar cualquier parte del mundo y cómo se está todo este panorama o este escenario. Entonces, cualquier foto de algún panorama, de algún escenario físico, va a poder visualizarse y ahora va a poder hacer un análisis mucho más sofisticado con diferentes paquetes y otras técnicas de análisis que les van a permitir ver, o en este caso estamos haciendo una clasificación muy sencilla, utilizando esa combinación de datos compuestos de este escenario físico. El procesamiento está siendo distribuido a través de 10 miles de computadores que lo están procesando. Entonces pueden modificar las diferentes áreas y ven los resultados casi al instante. A ver, vamos a ver que pueda él procesar este video. Estamos interactuando con los datos de manera muy diferente cada uno de los usuarios. Entonces no van a estar ustedes administrando grandes cantidades de información. Y cada quien que quiera compartir esa información puede hacerlo. Y ustedes nada más se van a concentrar en hacer la ciencia. Localmente van a poder hacer esta clasificación de los bosques en México dentro de unos cuantos días de procesamiento. Entonces, con la capacidad de la nube, ustedes van a poder procesar confiablemente los datos. Tenemos un grupo de Google que trabaja para administrar y ayudar el mapeo. Cuando quieren ustedes poner información a disposición, por ejemplo, en catástrofes naturales, si su red no está utilizando, ustedes a través de un mensaje pueden tener acceso a ella. Entonces, vienen grandes volúmenes de tráfico. El ejemplo que yo les dije es de la super tormenta Sandy, que tuvo el impacto en la costa este del año pasado. Entonces, llegaron a 12,000 consultas por segundo, 12,000 personas viendo el mapa cada segundo. Y no fue el pico más alto de uso. Nosotros tuvimos que poder liberar una capa del mundo para poder responder al número de solicitudes que teníamos por segundo. Entonces, bueno, esta es la escalabilidad. Los tweets que vimos eran como 6,000 consultas por segundo. Entonces, ahora estamos enfrentándonos a mayor tráfico a través de las experiencias del Twitter. Y bueno, tenemos que realmente actualizar la información continuamente. El contenido que fue publicado, que provenía de fuentes gubernamentales confiables, pues bueno, cambia. Y porque la tormenta iba avanzando y teníamos que tener la ubicación de los lugares en donde podían ir las gentes. Y después, bueno, pues íbamos a tener que tener los ejemplos acerca de las emergencias en las que tuvieron y toda la administración de las diferentes administraciones dentro de Nueva York y cómo estaban ellos lidiando con la inundación y ayudando a las personas. Entonces, todo esto se fue utilizado por los residentes para poder saber cuál era el impacto sobre sus propiedades. Entonces, por ejemplo, toda esta información iba publicada de fuentes confiables. Pudimos escalarla para cumplir con las demandas de 10 o 100 veces más de lo que el servicio inicialmente podía hacer. Entonces, la siguiente ola de desarrollos es con lo que puede ofrecer la nube. Es cuando nosotros vamos a salirnos del paradigma de la computadora personal y lo que le puede ofrecer. Cirrus Park, si ustedes recuerdan, era lo que nos daba
el ratón, la interfase, el Windows, la pantalla del usuario individual. Pero era una interfase estándar. Ahora la interfase va a ser mucho más humana. Ahora vamos a poder hablar con nuestra computadora de manera confiable, quizás no con el mapa, pero sí con la interfase que usamos. Entonces vamos a ver cómo se va a ir personalizando la información y que se haga entregable de acuerdo a mis intereses. Entonces yo, por ejemplo, aquí me va a dar información acerca del transporte público, de los problemas que existen en los bares locales que yo puedo visitar, el clima y todos los espectáculos. Todo esto va a ser el contenido que encuentre yo en la nube de acuerdo a las preferencias que yo he especificado en mi teléfono móvil. Entonces, obviamente, toda esta información al final del día va a ser presentando en otros dispositivos móviles y cosas que nosotros esperamos que sean la interacción con los datos geoespaciales para los años a venir. Muchísimas gracias por su atención, le agradezco su interés y quedo a la espera de sus preguntas. Gracias. We thank Ed Parsons for his for his presentation, and I'd like to remind you that the questions and answers are through the formats. And now I give the floor to Osvaldo Rojas for his presentation. Good morning. My name is Osvaldo Rojas. I work in business development databases for Oracle in Mexico. And Oracle is already doing this already in Mexico, and I'm very happy to say that we are creating software in Mexico. The following slide, please. The next one. So I'd like to begin by saying that about 15 years ago, let me tell you the story. There were a lot of products, technology products, a lot of products that enabled geographic systems, but they didn't intercommunicate. A long time ago, Oracle launched OpenGIS, and what this meant was that you could go up into the cloud and work, and you could do this without, any client could do this. And OpenGIS enabled us to do that. They enabled us to produce a certified product that would allow clients to move in any kind of technology. This was a global initiative. Well, the UN talks about trends and creation and maintenance of geographic information systems. It talks about the goals, about the development, and the goals of public and private institutions. And Oracle has worked very much with the UN to try to make interoperability implemented both in private and public institutions, NGOs, etc., and research institutions. Let me tell you a little bit very quickly about, for the last 15 years, that information systems, especially in our countries, that sort of information was used differently than traditional systems that companies use. In other words, client management or accounting management, they weren't interconnected, they weren't unified. That has been a trend that we've been seeing and that has been evolving, so that geographic systems come together. And one of Oracle's proposals is to have a data repository that stores OpenGIS information and all of the client information, suppliers, providers, and so that it can be used and exploited both in private cloud, proprietary cloud, and public cloud environments. In the databases today, you can store any sort of information, whether it's structured or not structured. We have conversions with new technologies
that are being created based on structured data, and all of these are stored on these databases, and they meet the OpenGIS standards, which is very important so that you have interoperability. And especially with a growing amount of information, well, we're talking about applications that we can now unite to geographic systems, to human resources systems, and to be able to use them much more efficiently. Technology has created, social networks have created all of these problems in terms of managing information. Traditional systems have to be managed with geographic systems, and we also have to make technology simple to use and increasingly use our technology in a simple way. Well, information continues to grow and increase. Every year there is more and more information. It doubles, it quadruples. It's the Internet of Things, of any kind of things, of devices, sensors, etc., that need to be processed. Geographical data, of course, and all of this needs infrastructure that has to be interoperability. And this is problematic sometimes in terms of geographical data. But we need to do this so that we can bring added value to this information. The Internet of Things is growing and will continue to grow. Now, this is what could happen in 1 second. There's an enormous amount of information, and the challenge is how to manage all these sorts of data, both geographic and non-geographic. There are billions of devices, massive amounts of data, geographic data, non-geographic data, client data, individual data. How do you make this converge? And where is a geographic system or data that's based on geographic systems, where is it headed? Where there's an increase. The global geospatial information management is looking or seeking that providers and governments have a governance over technology, and that we all be able to share on public clouds and proprietary clouds, that we can share the information in an optimal manner. So the result is that we are generating new products and for consumers of geospatial data. I can tell you that some of the products that we've done, we've analyzed crime, for instance, not just in the city of Washington, and this involves not just geographic data, but it involves a series of other types of data, such as videos, audio, all in real time, and that serves for one objective for this citizen, which is to bring down violence in a state or a municipality within our countries. So we have cyber sites, cyber cities, and new services that we couldn't even imagine that would exist and that now exist, and where we can analyze geographic data. We're seeing also new consumers. We have analysis projects for cancer systems, new types of applications that were unimaginable, and that these sorts of applications are helping research institutions in analysis. The next slide. So what is the role of the authorities? The role of the authorities has always been to look for interoperability, that clouds, be they proprietary or public or hybrid, what they're looking for is that the management of geographic information not be blocked by a provider, but that it can travel and interoperate among the different technology providers, and that it help us to get all of this information or make it that it have the adequate security guarantee. And there's a great opportunity, of course, to continue to add value to this information and to add much better services and analyses in geographic information systems or the systems in any organization. Okay, so how do we exploit and deliver all of this data? How do we make it real in a project? Can we
generate proprietary and public clouds. What unity is there with big data? Big data is the capacity to be able to handle information, seeking to monetize its value for decision-making or any type of decisions based on information on today that we have to be able to visualize what is its true value. Big data, or big data is what he's saying. There are a lot of transactions, and how do we connect all of this business world with Oracle applications, vendors, RPF vendors, and how do we bring that value together to be able to distinguish, for instance, in the petroleum industry, what are the risks and what are the on the oil wells, what are the risks in the oil wells? All of this geographic information that exists to be able to analyze risk and also be able to connect it to the RPF systems. And all of these information is within the RPF systems. And so we're bringing all of this information together to be able to generate new geographic information systems. And that will enable us, with all of the social data documents and transactions, to be able to exemplify the risk of an oil well and the costs that it entails for that type of risk. Before, geographic information systems couldn't do that. But when we have everything in a single database, validated by OpenGIS, it enables us to be able to do this for organizations and businesses. Next slide, please. So big data is techniques and technologies that enable enterprises to effectively and economically analyze all of their data and come up with a value. That big data can come from any type of information, whether it's social, structured, non-structured, and from proprietary systems within companies. So how do we do this in terms of technology? What is our value proposal? Well, you can decide to have a private cloud or a public cloud. You can choose. The next slide, please. The important thing is to simplify IT. We need to manage large volumes of information, and we have to give these good levels of service, and we also have to manage all of these volumes. And of course, this is going to be complex because we have to be able to manage RP. How do I make this information that it be taken care of and bring value to the organization? So, and how does Oracle propose to simplify IT? Since 1995, we have what's called Oracle Spatial, and what we do is we combine interoperability with OpenGIS to manage geographic data. So Oracle Spatial, which is what we call, is help us to make this database and technology that's designed for the cloud that it work in an integrated manner. From the database to the last layer, so that it's a system that it's easy to install and just one point of contact in the entire infrastructure, whether it's geographic or not. So what we're seeking is a complete solution or a complete enterprise solution that is completely open and based on OpenGIS, that is integrated for mobile systems and social systems, RPs, and of course everything having to do with geography, and all of this stored in our data repository. This enables us to provide integrated solutions that were unimaginable. As I was saying, the analysis of oil wells, which in addition to have the risk analysis, it's reflected in the accounting, and it gives you a much more global view of what's happening in the petroleum industry. Well, Oracle has launched its 12c. It's a multi-tenant architecture. What this means is that
It helps us to maximize all of the hardware and software resources in such a way that each resource uses less resource. The C means cloud computing, and what it means is that how do I maximize all of these databases using the fewest amount of resources possible so that I can maximize the use of the technology. And I conclude with this, so thank you very much, and we'll be here if you have any questions. Thank you very much, Osvaldo. So we're going to begin then with our Q&A session. I already have a couple of questions here. So if you have any other questions, please send along your format so that we can answer it, or answer them, rather. This question is for Ed Parsons. I'm going to read it the way it's been written out in English. It says, ¿Cómo Google está manejando los derechos de individuos que se están enfrentando al desarrollo de nueva información geográfica? Perdón, pero es que no entendí bien. Bueno, eso es una pregunta muy amplia y no tengo mucho tiempo para contestarla, pero me parece que la cosa fundamental de reconocer aquí es que la organización que crea información, ya sea una organización o un individuo, tiene que tener el control final de cómo se comparte esa información. Entonces, si yo como individuo decido que quiero compartir mi ubicación con mis amigos, o ya sea que soy yo como organización que decido compartir mis datos geoespaciales con mis clientes, yo tengo que poder manejar ese proceso. Yo tengo que tener el nivel de control que me permitirá hacerlo con la cantidad de influencia que yo quiero. Ahora, eso no quiere decir que no voy a utilizar otra organización, la infraestructura de otra organización o su capacidad para que me permita compartirlo. Yo podría, por ejemplo, publicar mi dato utilizando la plataforma nube de Google y tener el control para ver en cuanto a quién puede ver esa información y bajo qué circunstancia. Cuando estamos manejando conjuntos de datos públicos, el principio básico que nosotros hemos seguido es que el proveedor de ese dato, nosotros seguimos las licencias que están establecidas, nosotros somos proponentes de las licencias abiertas, lo que se llaman los Creative Commons, y lo que hacemos es que decimos, bueno, esa es la información que está llegando de la organización X o Y, y si tienes problemas con esa información, bueno, tienen que acudir a esa organización. Te estamos orientando hacia la fuente canónica de esa información y de esas circunstancias. Okay, thank you very much. There's another question from somebody from the National Nuclear Research Institute. The next question is it's also for Ed Parsons. It's from Arturo Preciado from the government of the state of Mexico. Is there? No, there's part of it, he wrote it in English and part in Spanish. Okay. Que parece que Google se puso inteligente hace unos... ¿Qué piensa? Está hablando de una aplicación de Google, pero no entiendo bien lo que está diciendo. And the part in Spanish? No, ask him to read it, say it in Spanish so I can translate it. Entonces la pregunta es de las formas de Waze, que es una aplicación que Google compró hace como 6 semanas. Los que no la conocen, Waze es una aplicación donde se hace sourcing de grupos.
Y nuestro interés por comprarlo tenía que ver con el hecho de su capacidad de tener un conjunto de datos que venía de una comunidad que estaba muy actualizado y muy al corriente, y también era una forma de captar conocimientos que tiene que ver con la forma en que funciona el comportamiento humano. Si alguno de ustedes alguna vez han utilizado un GPS en su coche o en su teléfono, a veces van a discutir con el sistema y dicen, no, esa no es la ruta que tomaría yo iría por aquí o allá. Bueno, Waze capta estas decisiones humanas donde nosotros tomamos una decisión diferente a lo que quizá haría la máquina. Ahora Waze es gratis en este momento y la comunidad está muy activa y muy vibrante, así que como resultado no vamos a hacer ningún cambio. Waze va a seguir así como funciona hoy en día. Y quizá habrá acceso a más infraestructura, pero no le vamos a hacer ningún cambio en cómo funciona la aplicación y nada en el futuro cercano, porque es una aplicación muy fuerte y muy potente. I have a question that is not aimed at any particular speaker, so either one of you can answer it. It's from Ivan Rodriguez from the Federal Electricity Commission. The question is, what geographical information could help me to trace risk maps in dams, taking into consideration invasions and squatters is really what he's talking about, when there are illegal human squatters. Well, that's something very important to what you're talking about. I'm going to answer with experiences in Latin America where risk analyses, well, yes, very often you have to solve we've talked with state governments or municipal governments when we start mapping risks on oil areas or dams we've done in Mexico. And first we figure out the urban areas, and then we calculate what would help to move this to other areas. And what's happened is that there are issues that go beyond technology that have to do with politics. And what we seek is to provide the government the elements, the information elements, so that it can make the best decisions. Even in terms of fiber optic telephone lines, for instance, where they go through, or where there are dams, such as with the Federal Electricity Commission. So we map all of this sort of information in Latin America, and we quantify it in the RP systems. So there is a proof of how much it would cost to move this sort of information. Very often there are decisions that the information is there, but there are issues that are beyond technology or the information to be able to move it. That's been our experiences, to use the information so that the decision makers have it to be able to make a decision at the state, municipal, or federal level. Are there any more questions? Okay, well, if there are no more questions, then I'm going to give our speakers a recognition to thank them for their participation in the International Conference on Geography and the Environment 2013. For Ed Parsons, a small gift from the organizers of the event. Thank you very much. And for Osvaldo Rojas, a small gift also for you. And thank you to all of you for being here. Please, another hand for our two speakers.